Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este pasaje de San Lucas, el capítulo 7, que nos habla de la viuda de Naín, pero sobre todo de este joven a quien Jesús lo resucita. Está entrando a esta ciudad de Naín. Es interesante, cerca del Valle Esdrelón, una colina que se levanta. Del otro lado, en realidad, también Elías había hecho lo mismo. Había resucitado también a un jovencito. Bueno, esto es tan interesante porque quiere decir que Jesús es el nuevo Elías. En esa misma montaña, pero del otro lado de esa colina, se encuentra este lugar donde Elías había resucitado y le había devuelto también a estos padres que no tenían hijos, ¿verdad? Y después que se había muerto el hijo. Aquí también, esta es una viuda. Es interesante todos los detalles. Justamente nos va indicando esa presencia de Dios en nuestra vida, en el momento exacto que Peñan de Yara o aparece, o pego la dice, justamente. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar lo acompañaba. Queridos hermanos, y aquí es donde, por una parte, Jesús dice que se conmueve, o mañana o sean esta viuda, hijo único. Él allá potas e iñan de Yara o mañana. Y entonces se acerca y le dice: no llores, no llores. Detiene, ¿verdad?, el féretro, se acerca, toca el féretro. Es interesante porque dice que la gente, o sea, ñandejina, pero muchas veces lo único que hacemos es acompañar a nuestros jóvenes que están muertos. Acompañamos a nuestras familias que están muertas. Acompañamos y decimos: vaya puta, o manómanio. Acompañamos a un país, a una nación que está muerto. Le acompañamos a unos políticos que siguen en lo mismo, que están muertos, que nos traen muerte, lastimosamente, ¿verdad? Añadepe a la yepa. Dice que esta gente iba caminando con el féretro. Vamos llevando, lo único que sabemos llevar parece que es el féretro, y bueno, como diciendo, ave, diga tú, pero ahí justamente, ahí Jesús aparece. Jesús lo primero que hace es detener a esa multitud. Y nos llama también a una reflexión, ¿verdad? Porque sería hasta ilógico lo que Jesús le está diciendo. Este jovencito que está aquí, que para mí era el soporte de mi familia, siendo viuda, anda de otro hijo único, va él allá ponda. Sin embargo, Jesús se acerca siempre a nosotros, quiere entrar en nuestra vida. Su presencia, cuando Él se acerca a nosotros, ya es un lenguaje muy importante. La ñandeña puede ser original, la ñandeña es cero de tanta corrupción y de tantas situaciones de muerte en que nos encontramos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias, de nuestros grupos. Entonces necesitamos, queridos hermanos, esta humanidad.
Esto quiere decir, el acercarse, quiere decir una presencia para poder ayudar a resucitar y a levantar. Diga tú y la cora hay entre la ñamañá, mombure y entre la ñamañáina. Porque Dios actúa de una manera muy humana. Dios actúa de una manera ya es inmediática, mombure, eres de televisión, pero no hay un contacto directo con la persona. Yande yara abe contactañan en die o ujaupocoi le detiene. Los que lo llevaban se detuvieron y ahí entonces es donde Jesús actúa. Joven, yo te lo ordeno, levántate. ¿Cuál añaden ustedes? Joven, yo te lo ordeno, levántate. Cada uno de nosotros cuando escucha esa palabra joven, quiere decir, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos esa fuerza vital. O vean la joven y la lleva. Entero que te hallaré con los músculos. Todos tenemos entonces esa inteligencia, esa capacidad tan fuerte para poder renovarnos. Así que cuando Jesús nos está diciendo, joven, yo te lo ordeno, levántate, es un llamado para que hagamos este esfuerzo, esta lucha, para que podamos resucitar, salgamos. Hay otras frases, ¿verdad?, dentro de nuestra literatura, por ejemplo, el ave fénix, como dice, ¿verdad?, salir de la ceniza. Todas son expresiones interesantes para darnos a entender que la fuerza y la capacidad está dentro de nosotros. Ani la ñaja anovete y la otro o guayepa o me eñandeja o yapo anguaisa la ñandella yapo anayepa. Se mando a la ñande obispo fuera de malas y voy a llevar pe Paraguay y potá ñande mantella yapota. Y eso fue justamente después del golpe del 89, ¿verdad? Incluso en las iglesias se leían, ¿verdad?, animando al pueblo a despertarse, a darnos cuenta de que somos nosotros los hacedores de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y después el muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Termino, queridos hermanos, porque aquí la madre significa la comunidad. Peñandeña puanirea lleva peñande, yare corire ye, petecoeñande yarome añande añanemo puá. Ahora el Señor mismo nos entrega ¿a quién? A nuestra sociedad. Nos entrega de nuevo a nuestra familia. Nos entrega de nuevo a nuestra nación. Quiere decir que ñandé, la ñapuaniré, yaye sape ariré, de toda esta muerte en la que estamos nosotros de corrupción, ¿dónde vamos a comenzar a actuar? ¿Y dónde tenemos que corregir y tenemos que sacar todo lo que es sepulcro y todo lo que es muerto y todo lo que es féretro? ¿De dónde vamos a sacar? De ese lugar donde nosotros vivimos. Y por eso el Señor nos vuelve a entregar a la misma madre, es decir, a la misma comunidad. Que así sea. Que así sea.